Hola, mi nombre es Valentina Franco y hoy les vengo a hablar de una de las tres civilizaciones más importantes de la Edad Media, que es el Islam. El Islam se fundó en el año 610 después de Cristo por el profeta Mahoma, que se le apareció el arcángel San Gabriel. La religión se oficializó en el año 632 después de Cristo en la mezquita. Su libro sagrado es el Corán. Sus cinco prefectos son la profetización de la fe, oración 5 veces al día, ayuno en el Ramadán, peregrinación a la Meca y limosna. El Islam se divide en dos ramas, una son los chiitas, que son los descendientes legítimos de Mahoma, que son los herederos del reino musulmán, para gobernar el reino musulmán, y los otros son los suníes, que dicen que no importa si eres o no descendiente de Mahoma, mientras la UMA te acepte, tú puedes quedar como gobernador. La UMA son los fieles musulmanes. El idioma era y sigue siendo el árabe. Su templo sagrado es la mezquita y una de sus características culturales más importantes las matemáticas, ya que las palabras como álgebra, logaritmo, cifra vienen del vocabulario árabe y de hecho ellos agregaron el cero a los números, ya que los números romanos no lo habían agregado. También tuvieron uno de los mejores sistemas de salud de la época con el mejor doctor de la Edad Media, que hizo un libro para diagnosticar enfermedades y cómo curarlas con medicinas naturales. También sabían cómo operar cataratas, parar hemorragias y manejar la anestesia. También contaban con un vasto abastecimiento de libros sobre filósofos antiguos, romanos y griegos, ya que ellos creían mucho en ese tipo de cultura y los cristianos tenían que ir a buscarlos para tener información sobre esos filósofos que ellos tenían las traducciones. Otra de sus características importantes fue la arquitectura, ya que ellos utilizaban caligrafía, figuras geométricas, cúpulas y pilares grandes para decorar sus templos. Ahora si nos centramos más en la parte política, sabemos que el primer gobernante que tuvieron fue Mahoma, pero cuando él fallece en el año 632, llegan los cuatro califatos ortodoxos, que son los que quedan con la gobernación del Islam. El primero es Abu Bakr, el segundo es Umar, el tercero es Uthman y el cuarto es Ali. Ali era el esposo de Fátima, hija de Mahoma, y Ali decía que se decía que ellos eran los chiitas, ya que eran puros, y el resto se decía que eran suníes. Mientras estuvieron en el poder, mientras Mahoma estuvo en el poder, su templo principal era de su ciudad principal, donde estaba el templo principal, era la Meca. Ya cuando llegó el califato ortodoxo, ellos conquistaron una parte de Asia y ellos dejaron como templo también principal la Meca. Ya sube después, cuando muere Ali, sube al poder califato Omeya, que es el imperio Omeya, que ellos ya conquistan gran parte, llegan a una parte de Europa y una parte de China y pasan de su punto principal de la Meca como ciudad principal a Damasco. Ya después de esto, los omeyas comienzan a tener problemas con los impuestos y con las personas y aparece el que es Abasidas, que Abasidas dice que ser uno de los legítimos herederos de Mahoma, un chiita, y dice que los omeyas para llegar al poder mataron a Ali. Así que él persigue a los omeyas, mata a la mayoría, solo uno sobrevive y queda con el trono desde 750 después de Cristo como hasta 1240. Conquistó Palermo, que hoy conocemos como Palermo, Italia. Su organización política viene a ser el califa, el gobernante principal, el de más alto rango, visir, un primer ministro, emir, gobernador de una provincia, cadí, los jueces y diván, los tesoreros reales. Si ahora miramos la organización social del Islam en esa época, tenemos que los primeros de abajo son los esclavos. Los esclavos eran los que se encargan de la agricultura y de la mano de obra. Después siguen los judíos y los mozábares, que vivían
en Estado Islámico, en el territorio islámico, más no eran islámicos, sino tenían sus religiones de cristianos. El Islam, la única religión que respetó fue la de los cristianos, ya que decían que ellos tenían las religiones parecidas, pero ellos eran imperfectos, mientras el Islam es perfecto. Ya después de ellos, los rojos vienen a hacer lo que se conoce como la Umma, que ya son los creyentes islámicos. Los primeros de abajo son los muladíes, que son los que se convirtieron al Islam, que son cristianos o esclavos. Después los siguen los bereberes, que son los nómadas de esa época que creían en esa religión. También en esta parte podemos encontrar lo que son artesanos, arquitectos, todas las personas del Islam de esa época de rangos bajos, ya que los rangos altos vienen a ser los sirios, que son militares o políticos de la alta sociedad. Y por último están los árabes, que vienen a ser el califa, es la punta de la pirámide social del Islam. Su función económica, la forma como funcionaban económicamente en esa época, se debió a los cultivos de agricultura y la ganadería. También trajeron cultivos de países exóticos como era el algodón, la naranja y el arroz, y también contaban con un comercio que estaba desde la península ibérica hasta los puertos de China, ya que ellos sabían cómo cruzar los desiertos, mares y la tierra. También eran los intermediarios en el comercio entre el occidente y el oriente, y eso les abrió muchas puertas, ya que ellos eran los únicos que podían hacer los intercambios para los otros países. Muchas gracias.